Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar los 18 meses de prisión preventiva que le ha dictado el Poder Judicial a Andrés Hurtado Chibolín, mientras a la fiscal suspendida de lavado de activos, Elizabeth Peralta, y el empresario Muley, ellos van a tener que enfrentar una comparecencia con restricciones. ¿Por qué esta diferencia si las últimas informaciones indican que la fiscal Peralta inclusive ya tenía la maleta lista para fugar? Bueno, para eso ya vamos a analizar el tema con Romy Chan, abogada penalista vía telefónica, que ya se encuentra conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Mayra, muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿por qué el Poder Judicial hace esta diferencia? ¿Qué pesó en el caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, para que le hayan dictado la prisión preventiva? Claro, lo que pasa es que el juzgado difiere, porque si bien en todos los casos hay fundados elementos que nos puedan hacer pensar que hay delito, hay una diferencia respecto al peligro de fuga o el riesgo de obstaculización que puede presentar cada una de las personas. Entonces, en el caso del señor Andrés Hurtado, el juez ha considerado que sí existe un riesgo bastante elevado debido a que él mismo no tiene un domicilio conocido o un único domicilio seguro, no tiene trabajo, no tiene un arraigo laboral, no tiene tampoco un arraigo familiar ni un arraigo económico, y esos elementos, pues, para el juez sí dan lugar a que exista un riesgo de que él se pueda escapar. Por esa razón, a él sí le impone prisión preventiva, a diferencia de las otras personas que más bien consideran si tienen un trabajo seguro, si tienen un ingreso determinado, un arraigo familiar, un domicilio conocido, y por tanto el riesgo es menor, ¿no? Entonces, en esos casos no les da prisión preventiva, pero sí establece como una medida preventiva, por así decirlo, el pago de una caución que es bastante elevada. 35.000 soles para la fiscal Peralta, me parece. 35.000 soles para ella y 1 millón de soles para el señor Muley, ¿no? Obviamente la caución también se impone tomando en cuenta el nivel económico de cada una de las personas, porque la caución es como una especie de seguro, Mayra. Es como una especie de medida que evita que la persona se escape porque tiene ese monto de dinero depositado a favor del Estado. De manera tal que, sin importar el resultado del caso, o sea, sin importar que lo declaren inocente o declaren culpable a la persona, esa caución siempre se devuelve, pero al final del proceso, cuando ya existió sentencia condenatoria. Entonces, mientras tanto, el Estado no se la queda. Entonces, claro, para la sectora Peralta, el juez dice que por sus ingresos, 35.000 soles es un monto razonable. Y para el señor Muley, que tiene concesiones mineras, que tiene otro tipo de ingresos, le impone 1 millón de soles. Y en este caso, Romy, ¿cuáles son los detalles que más te han llamado la atención en el caso tanto de Andrés Hurtado Chibolín y cómo implica de esta manera en la investigación a la fiscal Peralta? Bueno, esta relación cercana que ellos tienen, que incluso da lugar a que se vayan de viaje, a que sea como una especie de ojo intermediario en las acciones y que, ojo, hace que la fiscal Peralta también lo utilice a él incluso para ofrecer influencia respecto a otros fiscales, yo creo que es lo que más preocupa, ¿no? Porque muestra que puede existir detrás todo un complejo de actos de corrupción que tal vez hoy no conocemos, pero que probablemente puedan ir saliendo a la luz en los próximos días. Ok, y dentro de esa investigación, ¿cuáles son las inconsistencias que crees que ha pesado en el relato de Andrés Hurtado? Bueno, las inconsistencias se dieron lamentablemente en su caso desde el primer momento, porque él, cuando recién fue sometido al proceso o a la audiencia de identificación, ¿no? Él ahí ya empezó diciendo que tenía un domicilio, que tenía otro, que ya la propietaria le había dicho que tenía que irse, o sea, con lo cual ya no tenía domicilio, mintió respecto al nivel de estudios que tenía, mintió también respecto a que había trabajado en una empresa en la que en realidad no trabajaba, y así una serie de cosas, ¿no? E incluso las hemos visto de manera pública, como el hecho de que él en el último programa dijera que él iba a tomarse un descanso de 3 semanas voluntario para arreglar sus problemas legales y que luego en el programa dominical se hiciera de público conocimiento que en realidad el canal había decidido sacarlo del aire. Ahora, ¿no? Entonces, ya desde ahí tú ves pues una serie de contradicciones. Ahora, Romy, ¿tú crees que esto, en el caso de Chibolín,
se trata básicamente de una persona que le gusta ostentar poder y que le gusta fanfarronear de las influencias que tiene, o si consideras que hay hechos puntuales que sí evidencian que hay como una trama de corrupción, de tráfico de influencias? Yo creo que existen las dos cosas, Mayra, en este caso, ¿no? Tanto actos donde él tal vez ostentaba más de lo que realmente tenía, pero también hay hechos concretos que nos revelan que sí existían vínculos y relaciones que eran poco transparentes y que sí escondían de alguna manera, en la teoría del fiscal, actos de corrupción, ¿no? Entonces, claro, el fiscal, y ojo que en este caso hay que resaltar que tanto el fiscal como el juez que conoce la causa son personas bastante académicas, son personas que tienen una trayectoria intachable a nivel del Poder Judicial, a nivel del Ministerio Público, y que no son conocidos como otros jueces como carceleros, ¿no? Sino más bien muy garantistas. Y ellos son los que han resuelto este pedido. Entonces, realmente yo creo que a la luz de lo que esté en el expediente es que ambas personas van a responder y van a resolver, ¿no?, los casos. No tanto de repente tomar en cuenta estos actos de ostentación que hacía el señor Hurtado, sino más bien lo que digan los papeles, ¿no? Claro. Romy, en el caso de la fiscal Peralta, lo que yo decía al inicio de la entrevista era básicamente que por qué se hacía esta diferencia, ¿no? ¿Por qué en el caso de Andrés Hurtado sí se daba la prisión preventiva y en el caso de ella no? Tú me cuentas ya ahora en esta entrevista que es por el arraigo laboral, pero ¿no pesaría más bien para el Poder Judicial el intento, el hecho básicamente de que ella ya tenía la maleta lista para fugar? ¿Eso no sería un hecho preponderante como para argumentar el peligro de fuga? Mira, yo estoy segura de que ese es un elemento que probablemente ha hecho pensar al juez, ¿no? Pero lo cierto es que este juez es conocido por ser un juez bastante garantista, o sea, que sigue al pie de la letra el hecho de que la prisión preventiva deba ser una medida sumamente excepcional, ¿no? Y que solamente cuando existen realmente carencia, ¿no?, de arraigos, es que debe procederse con la prisión preventiva. Y yo creo que es por esa razón que el juez ha decidido optar por lo más garantista e imponer los 35.000 soles de caución. Muy bien, vamos a ver cómo termina esta historia, Romy. ¿Cómo crees que pueda terminar? Sí, Mayra, porque también ten en cuenta que esta es la medida con la que se está iniciando las investigaciones. Pero ojo, a lo largo del proceso pueden haber variaciones. Por ejemplo, si el fiscal considera que hay algún otro elemento o que surge un nuevo elemento que puede llevarnos a creer que sí va a haber un riesgo de fuga, entonces que pueda decidir el fiscal volver a pedir o formular un nuevo pedido de prisión preventiva. Bueno, vamos a ver entonces cómo se van comportando los actores de esta investigación. Gracias, Romy. Así es. A ti, un abrazo. Un abrazo también de vuelta. Bien, amigos, era entonces la abogada penalista Romy Chan que estaba con nosotros reaccionando ante esta noticia de 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado Chibolín, que ya ha sido trasladado al penal de Ancón 2 y que ahí cumplirá este mandato del Poder Judicial y que además, de alguna forma, la fiscal Peralta y también el empresario Muley, a diferencia del exconductor, ellos van a tener que enfrentar una comparecencia con restricciones y deberán además pedir permiso, no pueden ausentarse de Lima. También deberán cumplir con un control biométrico mensualmente. Nosotros regresamos con más información.